decía en el otro bloque, el Grupo de Investigación sobre Sexualidades del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la UDELAR y de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas de la Facultad de Medicina, apoyados por el Fondo de Población de Naciones Unidas y el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre VIH-Sida, realizaron un estudio que fue presentado hace unos días sobre la salud sexual y VIH en los varones. Y estoy con el sociólogo Juan José Meré, que es asesor sobre VIH-Sida para el Fondo de Población de Naciones Unidas y ONU-SIDA, que ya lo presento y le doy la bienvenida a Mira Montevideo, con quien vamos a charlar un poco sobre este estudio que se realizó. Bueno, un gusto, Noelia. Creo que estoy en el lugar indicado porque se trata de la salud sexual de los varones, 99% de Montevideo. Era una encuesta que estaba, una encuesta que tenía como objetivo conocer un poquito más cuáles son las interacciones, las prácticas sexuales, sabiendo que la epidemia del VIH es una epidemia que tiene cara de varón. Casi 70% de las nuevas infecciones desde hace años son varones. Son varones jóvenes que tienen en torno a los 38 años, lo que quiere decir que hay casi una mitad que son muy jóvenes. Sí, sí, sí. Entonces, ¿y eso a qué se debe? Y bueno, que sean varones, mayoritariamente. Bueno, tiene que ver mucho con esas desigualdades de género, tiene que ver mucho con ese estereotipo, esa pauta masculina que no tiene que decir nunca que no, a pesar de que una relación sexual sea casual, espontánea o de larga data, bueno, no esté en condiciones. De hecho, me impactó cuando leí un poco el resumen Sí. del estudio que había un gran porcentaje de hombres, tanto hetero como HSH, que son hombres que tienen sexo Sí. con hombres, que alguna vez en su vida fueron obligados o Sí. presionados Sí. a tener relaciones sexuales. Entonces uno queda como, Sí. ¿cómo es eso? Esa- Y tiene que ver un poco con eso, quizá. Tiene que ver, y te digo, Noelia, ese es uno de los datos más impactantes que lo hemos visto en otro de los estudios. Esta es una encuesta que increíblemente estuvo muy poco online, estuvo apenas 2 meses. Era una encuesta online. Estrictamente usando la lógica de la comunicación y el marketing digital puesto al servicio de la investigación social, lo que permite hacerlo con menores recursos. Y tenía la voluntad de llegar a todos los varones, sin etiqueta. Sí, ¿y se consultó a varones de determinada franja etaria? Sí, era pero ahí está lo curioso, es que la encuesta decía desde el principio que era de 15 a 24 años. Pero tuvimos 1.800 respuestas, de las cuales casi 200 y pico eran de varones que no habían tenido relaciones sexuales y que igual completaron la encuesta. Y después tuvimos casi un 20% de varones que eran extra edad y que igual se tomaron se tomaron el tiempo de responder a 40 preguntas. Yo creo, Noelia, que eso dice que los varones, y los varones de Montevideo, quieren hablar de su sexualidad. Quieren porque era a partir del interés del que quisiera completar la encuesta. Acá no, era poner a disposición un largo cuestionario que había sido trabajado con todas las organizaciones y que les pedíamos que repasaran su sexualidad, sus experiencias y a veces, como tú acabas de decir, experiencias dolorosas. Una de las que salió fue efectivamente, preguntamos la edad de inicio, como habíamos preguntado en otra encuesta similar con el Ministerio de Salud en 2019, que nos impactó aquellas relaciones sexuales que se presentan como inicio, pero que están debajo de los 13, 12, 11 años. A esa edad es abuso, porque en general siempre es con otra persona mayor, en el caso de los varones. Mayor de edad. Mayor de edad. En el caso de los varones gays o homosexuales o que tienen sexo con otros varones. En este caso, volvió a surgir un porcentaje importante de varones que dicen que su primera vez la sitúan en el entorno de abajo de los 12 años, pero también los varones heterosexuales. Y después esta
digamos, esta situación de abuso se expresa cuando nosotros claramente preguntamos si habían tenido alguna relación sexual forzada. 1 de cada 4 varones heterosexuales y 1 de cada 3 varones gays dicen que sí, muchas veces por su pareja, muchas veces por desconocidos, muchas veces por sus familiares. Y acá, Noelia, tú que sos una gran portavoz de los derechos de los niños, de las niñas y la igualdad de género, uno tiene que preguntarse qué herramientas, qué dispositivos tienen los varones jóvenes, para poder denunciar estas prácticas de las que son objeto. Porque como varón, esto no me puede pasar. En el imaginario, claro, esto le pasa a las adolescentes. Bueno, de hecho no te digo que a mí me impactó. Bueno. Y que Entonces, estoy bastante informada, sí, digamos. Entonces, eso nos implica a ser creativos en los dispositivos que también tienen que tener una lógica amplia de género, pero el género no solo el género femenino, género y generaciones, y género considerando todas las orientaciones, todas las identidades genéricas y todas las edades, porque hay varones que es muy difícil ir a una comisaría o ir a un amigo y decirle tuve una relación forzada o me violaron. Entonces yo creo que eso habla también un poco de cómo en esta sociedad que sabemos que la violencia de género es la epidemia de hace años, tenemos que pensar que hay una parte oculta que son los varones jóvenes y muy jóvenes. Y sabes, esto es consistente con otro dato que salió también en la encuesta anterior, que ahora presentaremos en breve. El otro dato importante, y que creo que es el más adecuado para trabajar las políticas de prevención de VIH o de salud sexual, es que muchas veces los encasillamientos o las identidades en las cuales nosotros queremos forzosamente encasillar en la investigación o en la epidemiología, no coinciden con las prácticas. Y así tenemos varones heterosexuales que dicen tener prácticas con varones y con mujeres. O sea, tienen lo que se llamaría una orientación bisexual. O que también tienen prácticas afectivas o sexuales con personas trans. Y también los varones... Que ellos dicen que son heteros. Hetero. Y los varones... Y no consideran eso como bisexualidad. Ellos se consideran heterosexuales. Cuando pusimos la casilla, digamos, se marcan heterosexuales. Pero cuando vamos por quién se sienten atraídos por varones, por mujeres en un porcentaje importante y también por personas trans. Y cuando les preguntamos a los varones que tienen sexo con varones, 1 de cada 4 dice que se siente atraído y que ha tenido experiencias con varones y mujeres. Entonces, ¿qué es lo que interesa para la política pública, para las políticas de salud? Las prácticas, los comportamientos. Porque si yo hago algún mensaje dirigido a los jóvenes gays, a los jóvenes heterosexuales, ya hay una cantidad de jóvenes que se van a sentir, no se sienten representados. Sí. Entonces, lo que sí hay que hablar es de aquellos varones que tienen sexo con varones, aquellos varones que tienen relaciones afectivas y sexuales con varones y mujeres. A ellos nos dirigimos con una batería de posibilidades para proteger y que sea una relación placentera y saludable. Y eso, Noelia, significa, no quiero usar la palabra un esfuerzo epistemológico, digamos un esfuerzo conceptual para considerar que las políticas de salud sexual y de prevención del VIH se hacen a partir de la realidad de los comportamientos, claro, no como quisiéramos que fueran. Exacto, sí. Porque eso es llegar. ¿Por qué estás aclarando eso? Bueno, estoy aclarando porque hay, ustedes habrán visto que tenemos pocos mensajes, primero, solo para varones. La comunicación
tiene que aprender a dirigirse solo para los bares, no solamente para vender un desodorante, sino que tiene que aprender a encontrar los códigos de los varones. La masculinidad heterosexual, la masculinidad no hegemónica, la masculinidad gay, la masculinidad no binaria, la masculinidad trans. Los varones precisan una comunicación y también reconocer el universo de prácticas dentro de esos varones. Entonces, ahí todos nosotros, la cooperación internacional, la rectoría en materia de salud, los efectores en salud, la educación claro. Sexual cumple un papel relevante. En esta investigación nosotros preguntábamos, porque es la base de la formación de la ciudadanía sexual, la educación sexual en nuestro país está instaurada por ley, si habían tenido educación sexual. Y nos llamó la atención que la mayoría, alrededor del 60 o 70%, estuvieran respondiendo sí poco, sí casi nada, nada. O sea, el sí poco, sí casi nada es que realmente ellos perciben que necesitaban más información. Claro, ¿qué pasa con la información? Este comentario tuyo es la interpretación exacta. Seguramente todos, por ley, tuvieron alguna clase, una, dos, en primero, en segundo, en sexto, en UTU, pero ¿cómo perciben esa educación sexual? ¿Qué les aportó esa educación sexual? Bueno, a la distancia, y no tanto porque estamos hablando de 15 a 24, no les aportó todas las herramientas que precisan para tener una sexualidad sana, saludable y sobre todo aceptada plenamente, sin prejuicios. Hay algunas, algunos porcentajes, por ejemplo, que son más los varones heterosexuales que nunca fueron a consultar Sí. por salud sexual o nunca Sí. se hicieron un testeo de VIH. Sí. Ese es un problema del sistema. Porque eso también va en la educación. Totalmente. No, más allá de tener la información o de dar la información, va en la educación de que no sea como un tabú ir a hacerte el test de VIH. El test de VIH, por ejemplo. Hay un dicho que es que los varones van al sistema de salud cuando la mamá los lleva de la mano. Sí. Y después, hasta los 15 y van después sin a los 20 años después lo lleva la esposa a patadas o la novia o quien sea, porque es una resistencia y es una doble resistencia, porque el sistema de salud todavía está demasiado focalizado en el binomio madre-bebé. Tiene todavía una lógica materno-infantil que hasta en los horarios o en la organización que no la hace demasiado accesible o amigable con la salud de los varones. Ni te digo con la salud de los varones que tienen sexo con otros varones. Hablar de un Papa Nicolau anal es algo en la estratosfera y sin embargo es una práctica que acá en Uruguay se hace, que hay estudios ya de la cátedra de la doctora Susana Cabrera, pero es muy difícil de que eso esté plenamente extendido en la práctica. Entonces, y no hay tanta información, porque no sé, hay capaz información, que porque no. soy mujer y entonces me fijo más en la información Sí. que yo necesito, pero no he visto tanta difusión bueno, hacerte un papá Nicolau anual, Sí, no sé qué, sí, o una mamografía, como un papá Nicolau anal. Sí, y también el hecho de que esto que tú traías, de qué diferencia entre los varones heterosexuales, que casi 70% no han hecho el test del VIH, a los varones gays que usan un poco menos el condón, pero tienen como estrategia ya para casi la mitad haberse hecho el test del VIH cuando tienen chicos, 15 a 24 años. Entonces también eso habla de las diversas estrategias que los varones ponen en funcionamiento para prevenir las ITS, para prevenir el VIH o simplemente para tener una relación afectiva y sexual placentera y segura. Entonces yo diría, el mensaje es para los adultos referentes,
tratemos de construir una sociabilidad diversa en la que todas las identidades, las orientaciones puedan ser respetadas y repensemos nuevamente el valor de la educación sexual para hacerla más potente, más poderosa y que toque los verdaderos núcleos que le preocupan a los jóvenes, que son la afectividad, la sexualidad, pero la sexualidad concreta, la sexualidad como placer, como encuentro entre personas, entre emociones, entre ternura. Eso es lo que le preocupa, más que la biología. Juan José Medé, muchísimas gracias por haber estado hoy en Mirá Montevideo. Seguiremos más adelante profundizando sobre estos temas. Gracias de verdad. Gracias.